Introducción de Vasily Grigorievich Chuikov, mariscal de la Unión Soviética, en la edición de 1971. ¿Qué soldado de la batalla de Stalingrado no conoce el nombre de Vasily Zaitsev? Sus glorias, acciones, fueron ejemplo de valor y habilidad militar tanto en los soldados que luchaban en Stalingrado como para los que combatían en otros frentes. El enemigo conocía sin duda sus hazañas. Durante el avance alemán hacia el Volga y Stalingrado, Vasily Zaitsev eliminó a más de 300 oficiales y soldados nazis. No es de extrañar que las acciones de Zaitsev, tirador infalible, hábil y táctico, alarmaran a los alemanes. El mayor Königs, francotirador de primera y director de la Escuela de Francotiradores de Berlín, voló a Stalingrado con la misión exclusiva de liquidar al imparable tirador ruso. Antes de que pudiera lograrlo, una bala procedente del rifle de Zaitsev dio con el veterano lobo nazi. Tuve ocasión de conocer a los famosos francotiradores en Stalingrado. Vasily Zaitsev, Anatoly Chekhov y Viktor Medvedev eran los más conocidos. Por su aspecto, habría resultado imposible distinguirlos de un soldado común y corriente. Tras cruzar unas primeras palabras con Vasily Zaitsev, me sorprendieron varias cosas: su modestia, la despaciosa elegancia de sus movimientos, su carácter excepcionalmente reposado y su atenta mirada. Estrechaba la mano con gran fuerza, apretando la palma como si fuera una tenaza. En ese primer encuentro, durante los días más difíciles de la defensa de la ciudad, Zaitsev me dijo: «No tenemos a dónde huir, para nosotros no hay tierra más allá del Volga». Una frase que se convirtió en un símbolo para todos los soldados del ejército número 62 que siempre la repetían. Gracias a su gran talento organizativo, Vasily Grigorievich fue puesto a la cabeza del grupo de francotiradores del ejército. Tuvo varios discípulos y todos ellos se convirtieron en francotiradores de primera clase. Los nazis caían por centenares y hasta miles a manos de las brigadas de Zaitsev y Medvedev. A menudo los aprendices de Zaitsev eran llamados la camada y los de Medvedev los osesnos. Casi un cuarto de siglo ha pasado desde entonces, y es una agradable sorpresa comprobar cómo hoy, en las páginas de este libro, el mismo Vasily Grigorievich Zaitsev le habla al lector de la competencia militar y lo invita a analizar los secretos del arte del francotirador. Soy de la opinión de que las reflexiones de Zaitsev contribuirán a la defensa moral de nuestra juventud, y no puedo sino recomendar a mis jóvenes compañeros, miembros de las Fuerzas Armadas, estudiantes de instituto y de la universidad, activistas de los derechos de los obreros en las fábricas y de los derechos de los campesinos, así como en el ejército, que se familiaricen con el coraje y la audacia de Vasily Grigorievich Zaitsev. Vasily Chuikov, mariscal de la Unión Soviética. Capítulo número 4. Bautismo de fuego. La proa de la barca de carga se deslizó sobre la orilla de la ribera opuesta del río Volga. El motor rugió una vez más y luego quedó en silencio, mientras el agua seguía borboteando en la popa. Lo habíamos logrado, por fin estábamos en la ribera izquierda del río Volga. De pronto, en lo alto voló una bengala. Su luz brillante se reflejó en nuestros cascos de acero y nos quedamos todos paralizados. No sé describir la sensación que tuvimos al mirarnos los unos a los otros a la espera de que empezaran a llover las balas del enemigo. Pero por suerte no ocurrió nada. La bengala se apagó y la orilla volvió a cobrar vida. Hacia las 5 de la madrugada, toda la 284 División de Fusileros habíamos cruzado el río Volga. Hasta ahora no puedo entender por qué los alemanes no dispararon ni una sola vez contra nosotros mientras cruzábamos el río Volga. Tal vez porque era una noche especialmente oscura y porque fuimos con cuidado de no revelar nuestra presencia con ruidos o movimientos innecesarios. O tal vez creyeron que desistiríamos de mandar más refuerzos. O lo que es más probable, quizás sencillamente bajaron la guardia, convencidos de que el ejército ruso de Stalingrado había sido aplastado y de que entre las ruinas de la ciudad no quedaba más que bandas aisladas de fanáticos comunistas. Los nazis deberían de creer que solamente faltaban lanzar unas cuantas operaciones de limpieza y el ejército rojo de Stalingrado quedaría caput. Sea como fuere, nunca sabré ni el cómo ni el por qué. Pero el caso es que nuestra división consiguió cruzar el río Volga sin sufrir una sola baja.
Ahora ya no cabían dudas de que pronto entraríamos en combate. Pese a ser marineros, nuestro bautismo de fuego tendría lugar en tierra firme, en medio de una ciudad devastada. ¿Quiénes serían los primeros y quiénes sobrevivirían para ver el final de todo aquello? Yo estaba dispuesto a hacer lo que me tocara la suerte. No dejaba de repetirme que no me retiraría aunque me encontrara cara a cara con la muerte. Y sé que mis compañeros de la flota del Pacífico pensaban lo mismo. Durante estos pensamientos, me acordé de Vladivostok y del doctor que leía por la radio los boletines informativos de las noticias que decían que las fuerzas soviéticas habían abandonado Sebastopol. Aquella triste noticia llegó a mí mientras estaba en el banco recogiendo la paga del mes de mayo de 1942. Mientras estaba en el mostrador, oí a mi espalda un exabrupto que me dolió tanto como el anuncio de la caída de Sebastopol. El comentario provenía de un viejo achacoso que trabajaba en el banco que dijo lo siguiente: lo que yo te digo, muchacho, es que hasta una mujer con medio cerebro es capaz de recoger dinero en el banco. Ya va siendo hora que los mariquitas como tú se vayan al frente. Tienes razón, Luka Grigorovich, respondió la voz familiar de mi tío Fedia, un mecánico que trabajaba en las calderas del banco. Fíjate en mí, tengo 2 trabajos y además de lo que hago aquí, me encargo del mantenimiento de mis saunas. Y si el jefe me pidiera que me dedicara a recoger los cheques del personal, sería muy fácil, mientras que a estos holgazanes los mandan a hacer el trabajo de las mujeres. A partir de entonces, servir en una ciudad en paz tan lejos del frente se convirtió en una tortura. Cuando volví a la base, me entraron ganas de lanzar los billetes por los aires, mientras que sentía que sería capaz de hacer de todo con tal que me mandaran al frente. No importa cuál sea, así sea un batallón de castigo. Y eso es lo que hubiera pasado si no fuera porque en ese mismo momento me encontré con el comandante Nikolaev, quien me informó de que mi reemplazo estaba a punto de llegar y que el mando de la flota había aceptado la solicitud del Kansamol, así que se formaría una compañía de marineros voluntarios para enviarlos al frente. Me quedé tan estupefacto que contuve la respiración. El comandante sonrió, sacó un paquete de cigarrillos y me ofreció uno. Los envidio a usted y a sus amigos del Kansamol, me confesó. El comandante de la base era un hombre naturalmente nervioso, que se tomaba muy a pecho el menor error o el contratiempo. A menudo trabajaba varios días seguidos sin dormir, tenía una cicatriz que bajaba como una serpiente desde la frente hasta la mejilla y sus muecas de inquietud hacía que ésta sobresalga entre su piel curtida. Yo también he enviado 5 solicitudes para que me mandaran al frente, me dijo. La última vez que me dirigí al Consejo Militar obtuve por fin una respuesta. El comandante sacó una copia de la carta con el sello oficial y me la tendió para que la leyera. En esta estaba escrito: rogamos expliquen al comandante Nikolaev que debe de entender que esto no son unas vacaciones y que tiene una misión que cumplir en la flota del Pacífico en Vladivostok. En el caso de que el comandante Nikolaev no entre en razón, el asunto será dirigido en la próxima reunión del Estado Mayor, procediendo en su caso a expulsarlo del partido y apartarlo del mando. El comandante Nikolaev sabía muy bien de que no podía seguir insistiendo. La decisión del Consejo Militar era definitiva. Nikolaev era un comandante inteligente que llevaba 18 años en el servicio, y en ese momento me recordó a mi padre, pues su desencanto era como el que había sentido mi padre tras su paso por el ejército. Por culpa de una herida, mi padre había sido apartado y se le había impedido combatir a favor de la revolución durante la guerra civil. Ahora el comandante Nikolaev era apartado por las circunstancias y tenía que quedarse en Vladivostok cuando lo que realmente quería era ir a donde se libraba la guerra. El comandante Nikolaev me dio un consejo sobre cómo comportarme en el momento de la batalla. Lo más importante era no perder el valor y estar siempre alerta. Yo era el más veterano de los voluntarios, por tanto me nombrarían comandante de nuestro destacamento de marineros, que pasarían a formar parte del batallón de infantería de la flota naval del Pacífico. El tiempo parecía no pasar a la espera de la llegada de mi reemplazo. Yo contaba los segundos y las horas. Una noche hice el esfuerzo de revisar todos los libros de la unidad y redactar un informe económico completo para mi sucesor. A la mañana siguiente salí a caminar a las orillas del océano. El sol salía al este por el océano Pacífico con una belleza desacostumbrada. El amanecer empezaba con un punto de luz brillante apenas perceptible.
Era la Zarnitza, la estrella que guiaba al sol. La Zarnitza es tan pequeña como el ojo de un ratón, pero al alba reluce con tal intensidad que ilumina cuanto hay a su alrededor. Aquel pequeño destello no era una estrella cualquiera, era más bien como la punta de lanza que avanza abriéndole el paso al sol. Cuando esta pequeña estrella se encendía, el sol no tardaba en seguirla. Esa mañana en concreto, se me ocurrió que la estrella podría haber sido símbolo de buena suerte. En el momento de salir el sol, las flores, los árboles, los pájaros cantores y el manso ganado, todo ser vivo a la vista, se volvían hacia el astro con regocijo. Por supuesto, también yo me regocijaba, y cómo no, sabiendo lo que me esperaba. Al día siguiente partiría para servir a mi país al frente. Tras darme un baño en las heladas aguas del océano, volví corriendo al cuartel. Para entonces, ya todo el mundo sabía que un destacamento de 20 soldados, incluido yo, se disponía a entrar en acción. El tiempo apremiaba y los compañeros nos despidieron como es tradición hacerlo en la flota del Pacífico. De vuelta a Stalingrado, en la orilla izquierda del río Volga, sería la Zarnitza, la estrella de la suerte para todos los marineros del Vladivostok. Resultaba imposible distinguirla sobre el cielo del Volga. Las estrellas de la estepa rusa en nada se parecen a la del Pacífico. De pronto, saltamos de la barca de carga y esperamos la orden de cargar contra el enemigo. Hasta que llegara la orden, deberíamos de esperar en los alrededores del embarcadero. Pasaron las horas. Generalmente los marineros saben qué hora es con tan solo mirar el cielo, pero ahí era imposible. El cielo estaba totalmente cubierto de un humo denso. El tiempo pasaba y notábamos que los oficiales empezaban a ponerse nerviosos y eso nos intranquilizaba todavía más. Era evidente de que de un momento a otro íbamos a entrar en combate. Pero ¿dónde estaba el enemigo? ¿Dónde estaban sus líneas? Daba la impresión de que nadie quería averiguarlo. La idea de enviar exploradores ni siquiera había pasado por las mentes de nuestros comandantes. El capitán Kotov estaba tendido boca abajo a mi lado y al otro lado estaba el teniente Balshapov. Al salir el sol, empezó a delinearse el perfil distante del barrio de las fábricas. A nuestra izquierda se veían unos enormes tanques de gasolina. ¿Qué y quién había detrás de ellos? Eso solamente el diablo lo sabía. Del otro lado de los depósitos había un depósito de trenes con vagones sueltos, en cuyo interior nadie sabía qué se ocultaba. Pasados unos minutos, unos exploradores alemanes nos descubrieron y ordenaron abrir fuego de mortero contra nuestras posiciones, al mismo tiempo de que los Messerschmitt 109 aparecieron en el cielo y empezaron a tirarnos bombas incendiarias, cuyos estallidos, a lapsos regulares, nos hacían rechinar los dientes. Aquello sembró la confusión. Los marineros corrían en todas direcciones sin saber qué hacer. Kotov, Balshapov y yo saltamos al interior de un hondo cráter de obús y ahí nos quedamos pegados al suelo a la espera de que el bombardeo terminase. Después del bombardeo, alrededor no se oían más que los gemidos y las súplicas de nuestros heridos. De pronto un mensajero soviético saltó al interior del cráter con nosotros. Nos informó de que el segundo mando de la división había muerto. Aquello era horrible, las cosas no podían ir peor. Y justo entonces oímos el aullido de nuestras katyushas disparando desde la orilla opuesta del río Volga. ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Y justo a tiempo! Podíamos ver cómo las katyushas pulverizaban las baterías de los morteros de los alemanes y cómo los nazis salían volando por los aires con cada cohete que chocaba con el suelo. Era impresionante ver las llamas amarillas de las explosiones de las katyushas y a hombres enteros o pedazos de estos saltando en todas direcciones. El teniente Balshapov se levantó, alzó la pistola y gritó: ¡Por la patria, por Stalin! Corrió hacia los depósitos de gasolina donde se habían apostado las ametralladoras alemanas. En ese momento sentí como si tuviera zancos con muelles en los pies, ya que corría y saltaba como nunca antes lo había hecho, y sin saber muy bien cómo, terminé al lado del teniente Balshapov. Ordené a mis compañeros que me siguieran. Nuestra línea, antes descompuesta, de pronto volvió a compactarse. Todo el mundo se puso en pie. El temor y las dudas habían desaparecido. Un ataque grupal como este envalentonaba hasta el más cobarde. De pronto los alemanes abrieron fuego de ametralladora a nuestro flanco izquierdo.
sus nidos estaban muy bien camuflados en algún lugar de las ruinas de la planta metalúrgica del Dolgi, mientras que los marineros, como una oleada, se lanzaron cuerpo a tierra y el ataque se paró. El teniente Balshapov me ordenó que corriera hacia los edificios medio derruidos y que atacara los nidos de metralladoras con granadas. Yo obedecí su orden en el acto sin vacilar. Por suerte logré cruzar el fuego enemigo sin un rasguño. Después de haber cumplido la orden de volar las ametralladoras alemanas, nuestros marineros saltaron de nuevo a la carga. En medio de la batalla, cuando los nazis se dieron cuenta que estábamos a punto de envolver su flanco en las proximidades de los depósitos de gasolina, ordenaron que la artillería volviera a atacar, acción que lograron coordinar con el apoyo aéreo de la Luftwaffe. Las bombas incendiarias de los alemanes cayeron en los depósitos de gasolina, provocando un gran fuego y explosiones enormes. El combustible en llamas lo salpicaba todo, mientras que a nosotros se nos vinieron gigantescas lenguas de fuego que danzaban con un ruido ensordecedor. Un minuto más y nos hubiéramos convertido en un montón de carne quemada. Los soldados y los marineros que quedamos atrapados entre las llamas, nos tuvimos que quitar la ropa en llamas, y estando desnudos, continuamos con el ataque. Hasta ahora no alcanzo a imaginar qué pensarían los alemanes al ver la imagen de un batallón de hombres desnudos y chamuscados atacándolos. Quizás nos hubieran tomado por demonios, o quizás por santos a los que ni las llamas podía detener. Y quizás eso explique el por qué abandonaron sus posiciones y salieron corriendo como conejos sin siquiera mirar atrás. En la carretera adyacente a los depósitos de gasolina volvimos a rechazarlos, y esta vez no dejaron de correr hasta llegar a las avenidas del extremo occidental de la ciudad, mientras que nosotros nos parapetamos entre las pequeñas casas que flanqueaban la calle. Después alguien me lanzó una lona para que me cubriera, así que nuestro batallón, muchos se quedaron desnudos y otros cubiertos con lonas, hasta que nos trajeron nuevos uniformes. Aquel grupo de soldados rusos desnudos acababa de superar su bautismo de fuego. Nuestro comandante Michelev mandó a dirigir el fuego contra 3 objetivos: la planta metalúrgica del Dolgi, el almacén de hielo de la ciudad y la colina Mamayev, la cual de antaño era un cementerio. En la planta metalúrgica nos encontramos con una compañía de ametralladoras de la 13 División de Guardia de Romintsev, muy diezmada por los encarnizados combates librados en el centro de la ciudad. Los aviones alemanes seguían sobrevolando el cielo y algunos Messerschmitt 109 atacaban la fábrica Octubre Rojo y las laderas septentrionales de la colina Mamayev. También lanzaban bombas incendiarias contra otros objetivos y en muchas zonas la tierra ardía. El aire era extremadamente caliente, tanto que los labios se nos cuarteaban debido a la infernal temperatura. Teníamos la boca seca y algunos hombres tenían el pelo fundido de tal manera que ningún peine habría podido separarlos. El comandante de nuestro batallón, el capitán Kotov, estaba contento ya que desde nuestro primer avance habíamos sido todo un éxito. Habíamos tomado los depósitos y habíamos ocupado un edificio de ladrillo rojo cercano. También habíamos capturado las oficinas de la metalúrgica y ahora estábamos dentro de la fábrica luchando por hacernos con sus enormes talleres, así como con los de la fábrica de asfalto adyacente. El comandante nos concedió un receso. Miré alrededor, pero no se veía más que la ciudad quemada. Las llamas se alzaban por encima de las casas y de las fábricas de metal de asfalto, y a lo lejos también por encima de la fábrica de tractores. En un acto reflejo, me palpé el cuerpo en busca de agujeros de bala. Sobre mí, una espesa columna de humo se levantaba hacia el cielo y avanzaba silenciosamente por la orilla en dirección al oeste. Y como si de un velo negro se tratara, se ceñía en torno a la colina Mamayev que oscurecía los combates que ahí se libraban. Al mismo tiempo, las nubes de humo bajaban cada vez más al ras del suelo. El humo reptaba entre las ruinas de los edificios y penetraba los sótanos, se filtraba entre las trincheras y desalojaba el aire respirable. Luego comenzó a lloviznar y el humo fue dispersándose bajo la lluvia en dirección hacia el Volga. La aviación alemana seguía bombardeando. Al principio nos ocultábamos entre las ruinas, entre los cráteres y entre la base de los muros de piedra, pero viendo que no nos ofrecían suficiente protección, corrimos en dirección al más alejado de los talleres de la planta para protegernos bajo las mesas, las prensas y los listones. Las bombas y la artillería cesaron nuevamente y volvimos a atacar.
Empezaron los combates cuerpo a cuerpo, cientos de hombres enzarzados en una pelea mortal. A mi alrededor, los marineros forcejeaban con los alemanes. De pronto, un soldado corpulento cayó sobre mí y me golpeó con la culata de la pistola. Por suerte, el golpe impactó en el casco en vez de en la cara. Era el momento de poner en práctica lo que habíamos aprendido en el otro lado del río. Me escurrí por debajo de él, rodeé su cuello con el brazo y empecé a estrangularlo. El nazi se revolvía intentando sacudírseme de encima, como un búfalo que trataba de librarse de un tigre que ha saltado sobre su lomo. Finalmente, el alemán dejó de forcejear y noté un olor nauseabundo. Al momento de morir, este nazi se había cagado encima. El enemigo se dispersó y el combate volvió a interrumpirse. Luego inspeccionamos las ruinas de la metalúrgica. Habían ladrillos y metales retorcidos por todas partes. De repente, vi a una muchacha muy delgada, con las piernas flacas y llenas de rasguños y sangre. Llevaba un vestido azul hecho jirones demasiado grande para su talla, y en los pies unas botas rojas, rotas como el vestido. Caminaba a la cabeza de una columna de soldados heridos, guiándolos a través de los cascotes hacia uno de nuestros puestos médicos. De pronto, cerca de ellos estalló un obús, y los heridos quedaron cubiertos de escombros y tierra. En ese momento empezaron a silbar las balas explosivas de los nazis. Los alemanes estaban apuntando hacia nuestros heridos, mientras que la muchacha seguía adelante, ajena al peligro. En ese momento me puse al cubierto y vacié el cargador de mi fusil en dirección hacia los nazis, repitiéndome que mientras viva recordaré el valor de esa muchacha. ¿Cómo se ha abierto paso esta chiquilla entre nuestras líneas?, me preguntó en voz alta el teniente Balshapov. ¿Y si los alemanes encuentran el camino y nos rodean por la retaguardia? Balshapov me ordenó que fuera con Sasha Reunov a ver a dónde conducía ese camino y si los nazis podían usarlo para infiltrarse entre nuestras líneas. Yo fui a ver a Sasha, agarramos nuestros fusiles y unas cuantas granadas cada uno y nos metimos entre las ruinas. Yo iba adelante y Sasha me seguía, iluminando el camino con su linterna. Avanzamos como pudimos entre la devastación y las vigas retorcidas de las fábricas, hasta que llegamos a una gran puerta de acero. La abrimos y al instante nos ahogó una peste, a queroseno y a un olor inidentificable. Sasha Reunov se tapó la cara con la camiseta. ¡Puaj!, exclamó. ¡Qué peste! Hasta podría cortarse con un cuchillo. Nos encontrábamos en un pasillo largo y estrecho, con una puerta a la derecha, tras la cual se oían voces y gemidos. ¿Quién está ahí? ¿El enemigo o los nuestros? Empujamos la puerta, pero no cedía. Estaba cerrada desde dentro. Sasha Reutov acercó el oído al ojo de la cerradura y escuchó. «Parecen rusos», dijo, y se puso a golpear la puerta. Los golpes resonaron como cañonazos en aquel espacio angosto. «¿Quién anda ahí?», preguntó una voz profunda desde el otro lado de la puerta. Reconocí la voz de uno de mis compañeros de la flota, Nikolai Kuropi. «¡Kolea!», grité. «¡Abre! ¡Soy yo, Vasya! Estoy con Sasha Reutov». Después esperamos varios minutos y de en cuanto el suelo temblaba como para recordarnos que afuera seguía el bombardeo. Finalmente oímos descorrerse el cerrojo de hierro de la cerradura y la puerta se abrió. Frente a nosotros había un hombre medio desnudo. Tenía la cara y el pecho lleno de quemaduras. Su brazo izquierdo colgaba de un improvisto cabestrillo atado a su cuello. Era mi compañero Nikolai Kuropi, antiguo asistente de lavandería y más recientemente contador del Paltavchena, un tipo gritón y bromista. En la carbonera habían otros 19 hombres, todos aquellos más maltrechos que el mismo Nikolai Kuropi. Apenas habían podido recibir primeros auxilios. La enfermera, Klava Svisnova y 2 ayudantes habían atendido a los heridos, pero era preciso evacuarlos al otro lado del Volga a un hospital de verdad. Y resultó que desde ese sótano se podía llegar al Volga a través de una ruta secreta. Primero, siguiendo un laberinto a través de las ruinas hasta la zona de las casas, y luego hasta la planta metalúrgica del Dolgi, y desde allí el atracadero quedaba a un tiro de piedra. El personal médico había utilizado esta ruta para llegar hasta allí, pero se habían quedado aislados al hacerse los alemanes con los talleres de las fábricas. Arriba los alemanes y abajo en ese sótano frío y húmedo nuestros heridos. Un buen reparto entre vecinos, bromeó Nikolai Kuropi, que a pesar de las quemaduras había recuperado las ganas de reírse.
Zorros en el gallinero, me dije. Si pudiera encontrar la manera de hacer pasar el batallón para expulsar a los alemanes de arriba y trasladar a nuestros heridos. Sasha Reutov encontró algo y me llamó. Me di la vuelta y vi un conducto de aire rectangular de unos 2 metros de anchura y 1,5 metros de altura. Yo mido 1,60 m, así que podía pasar por él agachando un poco la cabeza. Dentro de este, el aire era limpio y fácil de respirar, y hasta se notaba una ligera corriente. Me adentré en la oscuridad, mientras que con la mano izquierda me agarraba de un grueso cable trenzado que colgaba a unos pocos centímetros del techo, mientras que con la mano derecha sujetaba la culata de mi pistola. Más adelante, el cable giraba en un ángulo recto hacia arriba y chocaba con la pared de ladrillo. Yo seguí buscando hasta que encontré unos peldaños de madera. Eran 4 y conducían a una salida, una abertura cuadrada recubierta con una gruesa plancha de hierro, las cuales a través de unas rendijas de metal entraba una luz. Desde ahí podía oír los intercambios de disparos del piso de arriba, ametralladoras y obuses. Lo que no sabía era a dónde desembocaba ese pasadizo. Decidí comprobarlo y empujé la plancha de hierro con el hombro. ¡Nada! La plancha parecía soldada. Sasha Reutov me llamó desde atrás. Sasha Reutov parecía un enorme y torpe oso que intentaba introducirse por el pasadizo, mientras que este jadeaba como si no pudiera respirar. Apoyamos los hombros el uno contra el otro contra la cubierta de hierro y justo cuando íbamos a tratar de derribarla, resonaron 2 potentes explosiones. Sasha y yo nos miramos, nos pitaban los oídos mientras que nos quedamos esperando, pero arriba no se oyó nada más. Luego contamos hasta 3 y empujamos nuevamente y la plancha de acero cedió, al mismo tiempo que dejó escapar un chirrido que bien podría habernos delatado, pero por suerte nadie disparó. Conseguimos abrir un hueco, pero era tan estrecho que solo yo podía pasar a través de él. Mi corpulento compañero era demasiado grande para seguirme. Asomé la cabeza como lo hacen los topos y miré de un lado a otro. Habíamos encontrado una entrada al almacén del taller de maquinaria. A mi alrededor habían varias estanterías con aparatos y herramientas. Desde donde estaba también podía ver lo que ocurría en los talleres adyacentes. Todo el recinto estaba lleno de alemanes, tal vez una compañía entera. Se habían reunido para almorzar, mientras que en las manos llevaban fiambreras y ternos. En la cocina de campaña les habían dado una olla de guiso y el cocinero repartía las raciones. Parecían relajados, como si estuvieran en un comedor de Múnich o Colonia. Ninguno era consciente de que un marinero ruso los estaba contando uno a uno como si fueran ovejas. Dibujé un rápido esquema con su situación, la posición de disparo, las ventanas y las posibles vías de escape. Le entregué el diagrama a Reutov y le dije que corriera a informarle a Balshapov, mientras que yo seguiría vigilando a los alemanes. De pronto encontré un trocito de papel que decía pase en ruso. En el reverso había algo escrito en alemán que no comprendí. Más tarde lo hice traducir. Este pequeño papel decía: a todos los soldados del Führer, desarmen sin dilación y envíen a un campo de prisioneros de guerra a todos los soldados y oficiales rusos que lleven esta tarjeta de rendición. Pasé los siguientes 20 minutos viendo cómo los nazis despachaban el almuerzo. Conté 65 de ellos. Cuando terminaron, oí el chasquido de los mecheros de los que se disponían a fumar. 2 de ellos se dirigieron hacia el rincón en donde yo me encontraba, mientras que yo agaché la cabeza. Estos, mientras fumaban, charlaban y se reían, mientras que yo estaba tan cerca que hasta podía oler el aroma a guiso de col. Estaba seguro de que repararían en la chapa de metal doblada, pero por suerte para mí, estaban tan enfrascados en su conversación que no fue así. Parecían reírse de alguna broma. Les lancé una mirada. Eran altos y robustos, mientras que su rostro resumaba arrogancia, la arrogancia del conquistador. ¿Dónde demonios se había metido Reutov? Tenía a los nazis con los pantalones bajados y Sasha Reutov desaparecido. No tenía ni la menor idea si había conseguido o no hacerse llegar con el mensaje a la compañía. Supuse que sus gruesas nalgas se habían quedado atoradas en algún conducto de aire y que seguramente seguiría ahí. Mientras pensaba esto, se oyó un ruido metálico al otro lado del edificio, y los alemanes se pusieron a gritar y a correr. En ese momento comprendí que el ruido había sido intencionado. Nuestros soldados habían logrado entrar en el almacén a través del sótano y habían distraído a los alemanes haciendo ruidos.
En esas oí la voz de Balshapov gritando una orden y empezaron a caer granadas sobre la improvisada cafetería alemana. Los dos alemanes que estaban en mi sector se pusieron a cubierto mientras que yo deslicé una granada entre sus pies. Al ver la granada rodando entre sus pies, miraron en mi dirección y nuestros ojos se encontraron. Y ahora que habían visto la granada, sus rostros ya no eran tan arrogantes. Me agaché y se oyó una explosión, seguido de los gritos de lamento y dolor de los alemanes. Acto seguido, las ametralladoras barrieron la sala y se oyó el rebote de las balas. Y en menos de 2 minutos, no quedaba ni un solo alemán respirando dentro del edificio. A lo largo de la tarde, acabamos con el resto de las posiciones alemanas de nuestra sección de la fábrica, mientras que los nazis mantenían toda la fábrica de asfalto, la sección noreste de la metalúrgica, la sala de los transformadores y parte de la sala de las calderas. Aparte de eso, seguían atrincherados en el puente y el terraplén ferroviario que rodeaba la parte norte de la colina Mamayev. Nos limpiamos y llevamos a nuestros heridos del corredor del sótano. Luego ayudamos a nuestra enfermera, Klava Svintsova, a preparar un hospital de campaña y enviamos a los heridos a los atracaderos del Volga. Y así acabó mi primera batalla, o para ser más preciso, mi primer día de batalla en Stalingrado. Quiero invitarles a todos a inscribirse a mi canal de Telegram, ya que la censura no me permite mostrar cierto contenido visual que me gustaría compartir con todos. Por eso les invito a inscribirse a mi canal de Telegram para poder recibir las noticias en primera instancia de este canal. Si esta historia te ha impactado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de poner la campanita y darle el pulgar arriba. Yo soy Alex Star y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.